Hice un viaje al área silvestre de Huasteca, que es como un área silvestre designada, ubicada entre los parques estatales de Sierra Gorda y Nevado de Toluca. Como sugiere el nombre, es una de las áreas más salvajes y apartadas de belleza natural en el estado de San Luis Potosí. Tienes que conducir hasta un pequeño lugar llamado El Naranjo, y luego girar por un pequeño camino lateral hasta que el pavimento termine y comience el sendero. Hay 1 o 2 cabañas por allí, pero no les importa que estaciones allí mientras no dejes un desastre. Y el lugar está tan apartado que apenas hay alguien más allí de quien preocuparse. Pero cuando llegué tarde el viernes por la tarde, había otro automóvil allí con una chica apoyada contra él. Era linda, vestida con ropa de senderismo, pero parecía enojada. No exactamente furiosa ni nada por el estilo, pero muy molesta por algo. Estacioné a cierta distancia de ella. No quería agobiarla ni provocar ninguna ira ni nada por el estilo. Y luego bajé del auto y comencé a sacar mi equipo del maletero. No quería ser un acosador y comenzar una conversación no deseada ni nada por el estilo, así que me resigné a pasar junto a ella y hacer mi propio negocio. Pero mientras comenzaba a caminar, hicimos un pequeño contacto visual incómodo y comenzamos a hablar. Intercambiamos saludos y le pregunté si estaba bien, y ella respondió que no, y eso fue todo. Resulta que le falló un amigo para una excursión que estaba esperando con ansias, y no tenía ganas de conducir todo el camino de regreso a casa, sin nada que mostrar por ello. Estaba pensando en subir al sendero sola, pero también quería ver si podía convencer a su amigo para que viniera de todos modos, ya que era muy consciente de que hacer senderismo sola como mujer no era la idea más brillante. Me dije a mí mismo que era lo correcto, pero también sabía que invitarla a hacer senderismo conmigo era una excelente manera de conocer a una chica muy bonita que claramente compartía una pasión por el aire libre. Así que eso hice y le pregunté si quería unirse a mí. Hubo un momento de vacilación por parte de ella. No parecía ser del tipo de chica que simplemente iría caminando por un sendero forestal remoto con un completo desconocido, y por un segundo pensé que iba a rechazarme educadamente. Pero luego hubo como un destello de espontaneidad en sus ojos, antes de que me mirara con una gran sonrisa y dijera, claro. Me dijo que su nombre era Paula, y mientras caminábamos, le expliqué que estaba planeando acampar en algún lugar para quedarme todo el fin de semana, pero que estaría encantado de acompañarla de regreso a su automóvil cuando estuviera lista para irse. Me agradeció, dijo que era dulce por ofrecerse, y luego continuó rompiendo el hielo y cambiando pequeñas charlas. Luego, una vez que nos sentimos más cómodos el uno con el otro, puedo decir con seguridad que fue una de las mejores primeras citas en las que he estado. Definitivamente tenía este tipo de ambiente. No soy un príncipe de Disney ni nada por el estilo, pero no soy terrible de ver y sé cuando una chica está coqueteando conmigo, y no solo siendo educada o agradable o lo que sea. Así que mientras caminábamos y hablábamos, comencé a emocionarme bastante sobre hacia dónde podría llevar esto. Había pasado un tiempo desde que intenté salir con alguien y mi breve salto a Tinder había sido un desastre total. Siempre encontré que era mucho más atractivo conocer a una persona naturalmente en lugar de usar internet para forzarlo, pero como muchos de ustedes estarán de acuerdo, eso es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Dado que era un interés mutuo, hablamos mucho al principio sobre senderismo, lugares donde habíamos estado, situaciones comprometidas que habíamos tenido, y cosas así. Pero a medida que pasaba el tiempo empezamos a hablar de otras cosas también, como nuestros trabajos, nuestras familias y relaciones. Ella me dijo que había estado soltera durante un tiempo, pero que no estaba buscando nada en ese momento. Pero también se apresuró a agregar que si algo adecuado aparecía, estaría abierta a cambiar de opinión sobre lo de no buscar nada. Parecía una declaración cargada, pero fue muy bienvenida. Y mientras seguíamos caminando me preguntaba si ese encuentro casual con ella era el comienzo de algún romance de toda la vida. Ahora mirando hacia atrás, en realidad me avergüenzo de lo ingenuo que suena eso, pero supongo que la soledad es algo muy fuerte. Quizás 1 hora después de nuestra caminata, estábamos caminando por el borde del arroyo cuando Paula se detuvo para tomar una foto. Luego me pidió que le diera un segundo mientras enviaba un mensaje de texto a su amiga diciendo que no tenía suficiente señal para una llamada, pero probablemente podría forzar un mensaje de texto a través de mí. Fue un baile muy familiar. Huasteca está bastante cerca de un pueblo, pero gracias a todas las colinas que nos rodean, la señal celular era bastante difícil de encontrar.
Mientras ella estaba enviando un mensaje de texto, me alejé un poco por el arroyo, esperando a que Paula terminara y, justo cuando estaba dando la vuelta para regresar, escuché algo en los árboles detrás de mí. Instantáneamente me recordó esa sensación de ser seguido, pero esta vez realmente hice un esfuerzo para averiguar si había algo o alguien que nos estuviera siguiendo. Comencé a caminar directamente hacia donde había escuchado el ruido, llamando y preguntando si había alguien allí, y fue entonces cuando lo vi. Este tipo grande, vestido con ropa de senderismo y caminando lejos de mí a un ritmo constante. Encontré la ropa de senderismo bastante tranquilizadora de alguna manera, como si pudiera darle el beneficio de la duda, pero al mismo tiempo estaba confrontado con evidencia de que nos estaban siguiendo. Huasteca es un lugar grande, y seguro que se pone bastante concurrido en un fin de semana, pero no en una tarde de viernes, que es la mitad de la razón por la que me gusta adelantarme llegando en ese momento. Las posibilidades de encontrarse con alguien, especialmente fuera de los senderos, son mínimas, por lo que, aunque estaba bastante convencido de que nos estaban siguiendo, aún quería confrontar a ese tipo para asegurarme. Lo llamé, no de manera agresiva, solo para llamar su atención, ya sabes, para preguntarle algo bastante inocente como ¿estás bien? O algo así. Pero cuando se giró me quedé sin habla. Estaba vestido como un excursionista, pero llevaba unos guantes gruesos y pesados, casi como esos guantes antidisturbios que ves con los nudillos duros. La mitad inferior de su rostro estaba cubierta con una especie de bufanda de caza, de esas en las que solo se ven los ojos de la persona. Mientras que hoy en día cubrirse la cara de esa manera puede ser aceptable, en 2015 definitivamente no era algo normal. Especialmente porque el tipo no tenía ningún indicador naranja en su ropa para la caza, o lo que es más importante, no tenía ninguna arma a la vista. Me sentí aliviado al no ver un arma en sus manos, pero el hecho de que se estuviera cubriendo la cara significaba que claramente estaba haciendo algo malo. Y luego estaba el hecho de que simplemente se negaba a responderme, cuando finalmente le pregunté si todo estaba bien. Simplemente me dio una mirada de muerte por un segundo, y luego se giró de nuevo, y se fue hacia el bosque. Ahora mi mente estaba corriendo como loca, siguiendo su ritmo. Seguirnos por un sendero único era una cosa, pero este tipo había seguido nuestras huellas a través de un claro, y luego simplemente se quedó en nuestro rastro, aunque cambiamos de dirección aparentemente al azar. Me gustaría pensar que soy una especie de amante de la naturaleza, pero para mí, esas eran habilidades de seguimiento frecuentemente precisas. Y si este tipo estaba usando sus habilidades para el mal, eso sería un gran problema para nosotros. Regresé corriendo con Paula. Le conté exactamente lo que había visto y le dije que teníamos que movernos rápido. Le dije que sabía que sonaba loco y que entendía completamente por qué pensaría que era un idiota o lo que sea, pero preferiría que pensara que era un idiota y vivir que no actuar en nada y arriesgar nuestras vidas a ambos. Tantas cosas horribles parecen suceder porque la gente no se detiene y simplemente se dice a sí misma que esto no es normal o seguro, y que necesita irse. Y yo estaba teniendo uno de esos momentos en ese momento. Di mi pequeño discurso a la velocidad de una metralleta, ¿sabes? Y honestamente pensé que la había convencido por un segundo. Pero cuando terminé y comencé a caminar mientras le hacía señas para que me siguiera, ella simplemente se quedó quieta. Recuerdo haber dicho, necesitamos irnos, Paula, ahora. Pero en lugar de seguirme, ella me dio una bofetada verbal. Me dijo que estaba actuando como un completo idiota y que si nos estaban siguiendo, ella habría sabido algo al respecto. Ella no era una chica indefensa tampoco. Así que me resentía por actuar así, según ella. Solo porque alguien estaba en nuestro rastro no significaba que actuaran maliciosamente. Eran todos buenos puntos y en cualquier otra ocasión podría haberlos repetido de vuelta. Pero sabía que esta no era ninguna otra ocasión. Había algo claramente turbio con este tipo extraño, y necesitábamos ejercer la debida precaución de inmediato. Y fue entonces cuando empecé a notar este cambio gradual en la forma en que Paula me hablaba. Pasó de algo así como, vamos hombre, estás siendo ridículo, y me urgía a quedarme, a acusarme de ser una mezcla de tonto, cobarde y mentalmente enfermo. Quería llevarla de vuelta a su automóvil. Ella quería quedarse quieta y ni siquiera mudarse a algún lugar más alejado del arroyo. Y si yo quería moverme o dejarla, entonces no era ni la mitad del hombre que pensaba que era, entre otros ataques personales de su parte.
Recuerdo estar confundido más allá de la creencia. Honestamente, parecía que cualquier chica en su sano juicio al menos estaría un poco alarmada ante la perspectiva de ser seguida por un hombre con una máscara. Pero aquí estaba Paula, ni siquiera un poco molesta por la vista de mí visiblemente alterado, mientras la advertía del peligro potencial. El único factor atenuante, supongo, era la idea de que pensaba que era yo quien intentaba engañarla para, no sé, ir a algún lugar más remoto para poder ser un asesino en serie sin ser descubierto. Eso lo entendí totalmente y sospeché que su reticencia venía de ahí, y no de ser tonta o ingenua o desconfiada lo suficiente como para no responder a mis advertencias. Ambos estábamos siendo bastante ruidosos en ese momento, discutiendo de un lado a otro, y me di cuenta de que nuestro volumen haría que fuera muy fácil para alguien localizarnos y sorprendernos desprevenidos. Recuerdo mirar a mi alrededor solo para asegurarme de que todavía estábamos solos, y sentí esa sensación de piel que se arrastra al saber que realmente estábamos solos en el bosque, al menos en apariencia. Sin embargo, eso no disminuyó la sensación de peligro que sentía. Sabía que debíamos movernos, pero Paula estaba decidida a quedarse donde estábamos. Intenté razonar con ella, explicarle que no se trataba de mí tratando de engañarla, sino de preocuparme por nuestra seguridad, pero cada vez que intentaba hablar, ella aumentaba su tono de voz, acusándome de cosas que simplemente no eran verdad. Finalmente decidí que no podía obligarla a irse conmigo. Si ella quería quedarse allí, estaba en su derecho, pero yo no podía quedarme y arriesgar mi propia seguridad. Le dije que iría a buscar ayuda y que regresaría lo antes posible. Ella asintió con la cabeza, visiblemente molesta, pero no dijo nada. Comencé a caminar lo más rápido posible, tratando de no hacer ruido y prestando atención a cualquier sonido que pudiera indicar la presencia del hombre misterioso que nos seguía. Estaba nervioso y preocupado, pero también determinado a encontrar ayuda lo antes posible. Después de caminar durante un tiempo, finalmente encontré una señal de celular lo suficientemente fuerte como para hacer una llamada. Marqué el número del 911 y expliqué la situación lo mejor que pude. Les di la ubicación aproximada y les pedí que enviaran ayuda lo más rápido posible. Después de colgar me sentí un poco más aliviado, pero todavía estaba preocupado por Paula. Esperaba que estuviera bien y que la ayuda llegara a tiempo. Continué caminando en dirección al lugar donde habíamos dejado el automóvil, manteniendo los ojos y los oídos bien abiertos en busca de cualquier señal de peligro. Estaba ansioso por llegar al auto y conducir de regreso al área de estacionamiento donde esperaba encontrar a los servicios de emergencia. Finalmente llegué al auto y me subí rápidamente. Encendí el motor y conduje lo más rápido que pude de regreso al área de estacionamiento. Cuando llegué, vi varios vehículos de emergencia estacionados allí. Me acerqué y expliqué la situación a los socorristas, quienes de inmediato se pusieron en marcha para buscar a Paula. Me senté en el auto, sintiendo un torbellino de emociones. Estaba preocupado por Paula, pero también aliviado de que la ayuda estuviera en camino. Solo podía esperar y rezar para que todo saliera bien. Comenzamos un pequeño viaje de senderismo en el sur de Massachusetts, específicamente en el bosque estatal Miles Standish. Revisamos algunas opciones de alquiler de cabañas y encontramos una que estaba dentro de nuestro presupuesto. Luego la reservamos para un fin de semana. Era un lugar hermoso, no muy lejos de un estanque en forma de corazón con fácil acceso a todos los diferentes senderos de senderismo que hay en el parque. Nuestro primer día fue maravilloso. Tuvimos un picnic cerca del estanque College, seguido de una cena estilo fogata en nuestra cabaña. El día fue hermoso, pero la noche fue intimidante, por decirlo menos. Había muchas cabañas dispersas por todo el bosque, así que no estábamos en un lugar particularmente apartado. Pero la noche en la ciudad es muy diferente a la noche en el bosque, especialmente si creciste y pasaste la mayor parte de tu vida en la primera. Hay algo muy inquietante al respecto, y tanto mi esposa como yo comentamos al respecto independientemente el uno del otro. No estábamos asustados en absoluto, nos sentíamos muy seguros allí, así que la sensación era algo novedoso, supongo, y no algo que nos privara de dormir. El segundo día fue similar al primero. Hicimos un poco de senderismo, tuvimos otro almuerzo al aire libre y luego regresamos a la cabaña a tiempo para la cena. Pero en lugar de cenar en la cabaña, fuimos a Mirbo.
justo al sur de Plymouth, para una cena elegante de 3 platos y una botella de vino. Discutimos tomar un taxi hacia y desde el complejo de Mirbo, pero decidí que quería estar fresco para la mañana siguiente, así que conduje y mi esposa tomó el vino un poco demasiado bien. Sin embargo, cuando volvimos a la cabaña, ella estaba tan ebria que se quedó dormida en el momento en que su cabeza tocó la almohada. No le reproché la oportunidad de desmelenarse así. Pensé que era divertido, pero resultó ser muy afortunado que solo uno de nosotros estuviera en plena forma esa noche. Y te diré por qué. Después de que mi esposa se quedó dormida y roncaba muy fuerte, debo agregar, me cepillé los dientes, tomé una ducha y luego me metí en la cama. Era justo antes de la medianoche en ese momento, y establecí una alarma para las 7:30 a.m. No sé cuánto tiempo después me desperté con lo que asumí que era mi teléfono vibrando en la rústica mesa de noche de madera junto a mi cabeza. Alcancé para agarrarlo, solo para darme cuenta de que no era mi teléfono lo que hacía ruido. Era algo completamente diferente. Algo que raspaba suavemente la madera en el otro lado de la pared de la cabaña, casi justo al lado de donde había estado apoyando mi cabeza. Ahora, aunque esto fue muy espeluznante durante 1 o 2 segundos, soy lo suficientemente racional como para darme cuenta de que un sonido como ese probablemente sea algún tipo de animal, y después de haber hecho mi investigación, sabía que solo teníamos que preocuparnos por serpientes y posiblemente zorros o coyotes. Tienden a no haber osos ni leones de montaña en esta área de Massachusetts, o más bien, las posibilidades de encontrarse con el primero al menos son extremadamente remotas. Fue la razón por la que elegimos el bosque estatal en primer lugar, sabiendo que era una de las opciones más seguras para hacer senderismo. Entonces, como dije, escuchar el sonido fue sorprendente pero no aterrador. Al principio, intenté volver a dormir esperando que lo que sea que estuviera haciendo ese ruido se aburriera y se fuera. Sé que muchos animales rascan sus garras o dientes contra la madera, como una forma de limarlos o afilarlos, así que pensé que tal vez era algo pequeño e inofensivo haciendo exactamente eso. Pero luego, el rascado comenzó a moverse y sonaba como si viniera de otra sección de la pared, mucho más arriba que antes. Digo mucho más arriba, eran solo tal vez 1 pie o 2 más alto. Pero en mi cabeza lo que sea que estuviera haciendo el sonido pasó de ser del tamaño de una ardilla a tener el tamaño de un zorro. Nuevamente esto fue bastante alarmante, y levanté la cabeza de la almohada nuevamente mientras me preguntaba si debería hacer algo. Al final me levanté de la cama, fui hacia donde podía escuchar el rascado y luego golpeé la pared unas cuantas veces para tratar de asustarlo. Y efectivamente, eso pareció funcionar. Y el sonido de mi puño contra la pared no despertó a mi esposa, así que volví a la cama sin decir una palabra. Juro que estaba a punto de quedarme dormido de nuevo cuando el sonido de rascado comenzó de nuevo. Me di cuenta de que si quería tener algo parecido a una buena noche de sueño, tendría que salir afuera con mi linterna y realmente asustar a esta cosa. Así que me levanté de la cama, me puse algo de ropa y luego salí a la oscuridad con mi linterna. Podía escuchar lo que fuera que estuviera rascando contra la madera, pero no estaba en absoluto asustado, ya que pensé que simplemente se alejaría en el primer momento en que viera el haz de mi linterna o escuchara mis pasos. Y eso es exactamente lo que hizo, y lo escuché correr hacia la oscuridad justo antes de doblar la esquina, pero en lugar del familiar cadencia de 4 patas de un zorro o un coyote, escuché el sonido muy distintivo de algo corriendo con 2 pies, no 4. No era un animal, era una persona, y juraría por Dios que esa realización hizo el momento más espeluznante de toda mi vida. Durante todo ese tiempo pensé que todo estaba bien, pero había algún maldito raro rascando algo en la madera todo el tiempo, y realmente intenté volver a dormirme. Volví corriendo a la cabaña, agarré lo más grande y pesado que pude encontrar, una sartén, y luego salí corriendo afuera. Quería gritar algo valiente y duro, pero la verdad de los dioses es que estaba asustado de muerte. Apenas podía mantener un pensamiento coherente en mi cabeza, y mucho menos descifrar algo intimidante para gritar, así que simplemente corrí por ahí, girando como un trompo y apuntando la linterna a cada pequeña sombra para asegurarme de que nadie estuviera a punto de acecharme. Una vez que estuve bastante seguro de que la costa estaba realmente despejada, corrí de vuelta a la cabaña, cerré con llave la puerta principal y luego desperté a mi esposa. Ella todavía estaba medio borracha, pero se sobrió bastante rápido cuando le dije que mantuviera su teléfono celular a mano,
por si acaso necesitaba que llamara al 911. Todavía no sé si fue solo una broma tonta, o si algunos niños estaban vandalizando las cabañas o intentando asustarnos deliberadamente, pero todo dependía de lo que hubieran estado rascando en la pared. Eso estaba claro, pero no estaba de humor para simplemente salir de nuevo a la oscuridad para ir a verificar de inmediato. Simplemente nos quedamos quietos durante unos minutos, con mi mano agarrando el mango de la sartén, y escuchamos cualquier voz, paso o rascado. Después de unos minutos de silencio, finalmente salí a la oscuridad por dos razones. En primer lugar, para asegurarme de que estuviéramos realmente solos nuevamente, y en segundo lugar, para ver qué demonios había estado haciendo este raro a la pared exterior de la cabaña. Estaba asustado, pero también estaba listo para destrozar el cráneo de cualquier persona lo suficientemente tonta como para atacarme de esa manera. Afortunadamente no tuve que defenderme así, pero no había nada reconfortante en lo que encontré arañado en la pared de la cabaña. Cuando lo vi por primera vez parecía que alguien había intentado escribir una O o el número 0 debajo de una letra U o W rayada de manera burda. El resultado fue que casi parecía que alguien había intentado escribir BL, pero verticalmente en lugar de horizontalmente. No me vinieron palabras a la mente de inmediato. Quiero decir, si era una O y luego una I, tal vez estaban tratando de escribir la palabra matar, en cuyo caso deberíamos preocuparnos. Pero la W y la O no tenía ni idea de qué podría significar eso. Convencido de que no era más que niños siendo estúpidos vándalos, le dije a mi esposa que estaba seguro afuera y que podía venir a ver qué habían estado rayando los niños. Ella parecía aliviada al saber que no era nada demasiado siniestro y que probablemente permaneceríamos tranquilos durante el resto de nuestra estadía. De hecho, todo en lo que nos ocupamos durante un minuto o dos fue preguntarnos si los propietarios se ayudarían a sí mismos con nuestro depósito de seguridad si descubrieran el daño. Después de que mi esposa se vistió, ambos salimos afuera para revisar el daño. Enfoqué mi linterna en él mostrándole las extrañas formas de U y O, y vi una expresión de miedo muy visible en su rostro. Le pregunté qué pensaba que era, y ella preguntó cómo no podía verlo. Para mí eran solo formas o letras extrañas, y para ella era literalmente el demonio. Seré honesto, al principio no lo vi realmente y pensé que eran solo sus nervios hablando, pero su miedo resultó ser contagioso, y cuando decidió que no quería quedarse otra noche en la cabaña, no estaba en posición de hacerla quedarse. Recuerdo que dijo, «Esto tiene todas las señales de alerta, seríamos idiotas si no nos vamos ahora». Y honestamente tenía razón. Realmente no importaba quién fuera o por qué habían estado rayando algo en la pared de nuestra cabaña. Nuestro auto estaba afuera y literalmente podían ver que la cabaña estaba ocupada. ¿Y quién demonios va husmeando por el bosque en medio de la noche de esa manera? Nadie con algo bueno en mente, eso es seguro. Empacamos nuestras cosas, las arrojamos todas al auto y nos fuimos tan pronto como pudimos. Primero mi esposa llamó a la policía para informar lo que había sucedido, y luego dejó un mensaje al propietario de la cabaña explicando la situación. Fueron lo suficientemente amables como para reembolsarnos la última noche de estadía y devolvernos nuestro depósito de seguridad en su totalidad, descartando así nuestra extraña teoría de conspiración de que los propietarios estaban tratando de reclamar nuestro depósito de seguridad. Todavía no tenemos ni idea de quién o qué estaba pasando esa noche, y honestamente, estoy abierto a la idea de que simplemente reaccionamos exageradamente a alguna broma tonta o algo así. Pero dicho esto, no tengo ningún remordimiento acerca de acortar nuestras pequeñas vacaciones, porque mi esposa tiene razón. Hemos visto suficientes películas de terror para saber que no te quedas cuando las cosas se ponen raras. Le ofrecí el mío y de repente cambió de opinión. Sacudió la cabeza, empujó un pequeño tazón hacia mí y hemos sido amigos desde entonces. Eduardo, como lo llamé por su segundo nombre, fue mi mejor amigo durante toda la escuela primaria y terminamos en la misma escuela secundaria también. Tomé mi primer refresco con él. Nuestras primeras novias eran mejores amigas y estuvo presente en casi todos los eventos significativos de mi adolescencia de alguna forma u otra.
Finalmente nos separamos al ir a diferentes universidades, pero mantuvimos el contacto y él terminó regresando aquí por trabajo una vez que se graduó. Estuvo ahí para mí en todas mis rupturas, me ayudó a mudarme a mi primer departamento de verdad, y fui el padrino en su boda, y la lista continúa. Estuve ahí para todos los altibajos de él y Laura comprando una casa, teniendo un bebé y todas esas otras cosas de adultos, y fui la primera persona a la que llamó Eduardo sobre el accidente. Fue a principios de abril cuando me llamó a eso de las 2 de la madrugada. Sabía que algo estaba pasando por lo tarde que era la llamada, pero nunca podría haber adivinado cuán terribles eran las noticias. Laura estaba llevando a su hija de regreso del grupo de juego, cuando 2 ladrones chocaron contra ellas en un paso de cebra, y su hija fue declarada muerta en el lugar, mientras que Laura falleció en una cama de hospital luchando por su vida, y en cuestión de horas, todo el mundo de Eduardo había sido arrebatado por 2 monstruos en un auto. Estaba devastado, tan devastado como puedes imaginar. Se dio de baja por enfermedad en el trabajo. Le recetaron antidepresivos y luego fue a vivir con sus padres porque simplemente no podía cuidarse a sí mismo. Todos ayudamos cuidándolo, asegurándonos de que se mantuviera alejado del alcohol y todo eso. Pero eso era prácticamente todo lo que podíamos hacer. Perder a tu esposa e hijo de esa manera, tan repentino, es algo que uno tiene que superar por sí mismo, ¿sabes? Y durante mucho tiempo Eduardo parecía paralizado, y honestamente no podía culparlo. Pero un día recibí un mensaje de texto muy sorprendente de él que simplemente decía: ¿estás listo para dar una vuelta? Para explicar, dar una vuelta era lo que llamábamos a los viajes de senderismo y acampada que solíamos hacer cuando éramos más jóvenes. Creo que siempre nos imaginamos como exploradores, pero como nunca pasaríamos la prueba de orina, nos conformamos con estas épicas excursiones por el campo, a veces durante una semana. Acampábamos en lugares diferentes cada noche y regresábamos a casa sin ducharnos y apestando a humo de fogata entre contar historias de fantasmas alrededor del fuego por la noche. Era muy divertido. Logramos hacer unas 5 o 6 excursiones grandes y pequeñas antes de que los trabajos y novias empezaran a consumir todo nuestro tiempo. Pero por mucho que esperara el día en que pudiéramos volver a salir, pensé que podría haber sido un poco demasiado pronto. Después de discutirlo, acordamos la segunda semana de abril, casi un año después del accidente. Traté de decirme a mí mismo que el momento era solo una coincidencia, pero al mismo tiempo entendía completamente si quería alejarse de todo durante unos días, especialmente alrededor del aniversario de un año. Y siempre hubo algo bastante reconfortante en nuestras excursiones. Si te estás quedando sin comida y agua expuesto a los elementos, no hay tiempo para preocuparte por los problemas que tienes en el mundo real, entre comillas. No sabía hasta qué punto eso se extendería al duelo devastador, pero a corto plazo parecía funcionar, ya que Eduardo parecía mucho más animado teniendo algo en que enfocar su mente. Estaba ordenando equipo de campamento en línea, probándolo en el jardín de su mamá y con todo el plan que teníamos que hacer. También estaba mucho más hablador. Era como los viejos tiempos en muchos sentidos, pero con una diferencia notable. Aparte de las cosas obvias, Eduardo había sugerido un lugar para visitar. Cualquiera que lea esto podría decir sí y qué. Nunca había tomado ninguna de las decisiones cuando se trataba de nuestras excursiones de senderismo. Después de tomar la iniciativa en la planificación de las primeras, dejó todo en mis manos para que él pudiera concentrarse en el equipo y llevarnos allí. Así que cuando me dijo que quería visitar el Cañón del Sumidero, y en particular un lugar llamado Chiapa de Corzo, fue un cambio refrescante, si soy honesto. Nunca habíamos estado en Chiapas antes, así que estaba muy ansioso por ir. Pero el zigzagueante recorrido de Eduardo incluía muchos ríos de agua dulce, caminatas por colinas y un gran desayuno al final, que sonaba absolutamente genial. Lo más largo que habíamos estado caminando era una semana, y como apenas estábamos comenzando de nuevo, no me sorprendió cuando dijo que solo quería ir por 2 días. Solo estaba emocionado de que pareciera estar volviendo a ser el mismo. Pero si hubiera sabido lo que realmente había planeado, creo que nunca habría ido con él. Todo parecía bien en el viaje hasta Chiapa de Corzo. De hecho, era como los viejos tiempos. Nos turnábamos conduciendo y poniendo viejas listas de reproducción, y en general disfrutábamos de un poco de nostalgia para matar el tiempo en el viaje. Aparcar fue fácil y barato, y además tuvimos un clima inesperadamente bueno para abril,
lo que hizo que empezáramos con buen pie una caminata épica. Considerando que era su primera vez, Eduardo hizo un trabajo excelente planificando la ruta y nos llevó por paisajes increíbles. Deambulamos durante unos 8 o 9 kilómetros, bajando suavemente por una colina y luego a lo largo de un río estrecho hasta llegar a un pequeño lago. El camino hacia abajo era muy empinado, y el río caía en una cascada que alimentaba el lago más grande. Hacía un escenario espectacular, y supe de inmediato que sería nuestro primer lugar de campamento. Encontramos un lugar agradable y plano a unos 50 metros de la orilla del agua, y montamos nuestros pequeños refugios en forma de A, mirándonos el uno al otro. Una vez que estuvimos listos, preparamos un poco de té en nuestras estufas de gas, y luego nos dispusimos a recolectar leña para la noche. Estábamos callados mientras trabajábamos, y atribuí eso a que ambos estábamos concentrados en encontrar buenos leños. Pero después, Eduardo no parecía animarse de nuevo. Me di cuenta a mitad de la preparación de mi cena de que él no iba a unirse a mí, pero él dijo que no tenía hambre y comería más tarde cuando le apeteciera. Pero más tarde llegó y aún no parecía tener ganas de comer. Nos quedamos despiertos hasta bastante tarde y todo lo que hicimos fue sentarnos junto al fuego intercambiando historias, pero no vi ni una pizca de comida pasar por sus labios. Cuando me metí en mi refugio para dormir, Eduardo dijo que solo se quedaría despierto un rato más para mirar las estrellas. Eso no me levantó ninguna alarma, pero lo que sí lo hizo fue cuando me desperté unas 6 o 7 horas más tarde, y lo encontré todavía sentado junto al fuego. No me refiero a sentado junto al fuego haciendo una taza de té, con el pelo revuelto y obviamente habiendo dormido al menos unas pocas horas. Me refiero a la misma posición, con la tienda de campaña aparentemente intacta como si no se hubiera movido un músculo durante horas y horas. Las primeras palabras que salieron de mi boca cuando salí de mi refugio fueron: ¿no dormiste? No necesitaba responderme. Las grandes ojeras bajo sus ojos lo decían todo, y fue entonces cuando comencé a darme cuenta de que aceptar el viaje de acampada podría no haber sido una buena idea. Le pregunté si estaba bien y realmente me reí un poco cuando me dijo, un poco cansado. Respondí preguntándole si realmente estaba bien antes de decirle que no había vergüenza en rendirse y volver a casa si realmente no se sentía bien. Fue un farol total, pero funcionó. Y fue entonces cuando me dijo parcialmente lo que había planeado. No hubo senderismo, ni recorrido por los ríos durante unos días antes de un gran desayuno en Chiapa de Corzo. Él y yo, usando sus palabras, necesitábamos hacer algo por Laura y el bebé, y eso algo implicaba no comer ni dormir. Estaba bien beber agua, pero solo cuando realmente tuviera sed y después de abstenerse de comer y dormir durante 3 días, iba a ir a la cascada. ¿Recuerdas la cascada que mencioné? La que teníamos a la vista desde nuestro campamento. Bueno, Eduardo dijo que había un pequeño hueco en la roca detrás de ella. No era nada grande, solo lo suficientemente grande como para que una persona pudiera sentarse sin mojarse demasiado. Y cuando le pregunté cómo lo sabía, me dijo que lo había verificado durante la noche. Todo estaba exactamente como dijo que sería. Y cuando le pregunté qué era, Eduardo dijo que estaba demasiado cansado para explicarlo. La única razón por la que explicó parcialmente lo que estaba haciendo fue porque me necesitaba allí, y creía que si no me lo decía, realmente podría haberme ido. Sabía cómo se veía, un tipo que se está matando de hambre porque está cansado de vivir o algo así, pero me aseguró que no era así. Me necesitaba allí para ayudarlo a regresar al auto cuando terminara, porque probablemente estaría demasiado débil para hacerlo por sí mismo. Recuerdo estar sentado allí junto al fuego por 1 minuto o 2, atónito en silencio, tratando de entender lo que Eduardo me estaba diciendo. Cuando finalmente reuní mis pensamientos, le pregunté por qué necesitaba sentarse en ese pequeño hueco después de 3 días sin comer ni dormir. Lo ayudaría, claro, solo necesitaba saber por qué. Nuevamente solo dijo algo como, es para Laura y el bebé. Y si soy honesto, eso fue tan bueno como una explicación que necesitaba. No tenía ni idea de qué estaba tratando de hacer, pero sabía que sería difícil y probablemente peligroso también. Pero ¿qué más puedes hacer cuando un amigo te pide que hagas algo así, diciéndote que no puede confiar en nadie más para hacerlo? No había manera de sacarlo de allí. Dejarlo simplemente no era una opción, y por mucho que pareciera la mejor opción, llamar a los servicios de emergencia se sentía como una traición. Imagina que alguien pone toda esa confianza en ti, y tú simplemente te niegas,
y los haces arrestar. Sé que esa es la respuesta emocional y no racional, pero en ese momento simplemente no se sentía correcto. No parecía haber otra opción que hacer lo que él pedía para asegurarme de que, pase lo que pase, saliera bien al otro lado. Resulta que el primer día de su ayuno fue realmente el día antes de que nos fuéramos. El segundo fue la caminata hacia la cascada. Eduardo parecía un poco agotado en la caminata, pero lo atribuía a la edad y a una mala noche de sueño o algo así. Así que ese segundo día que estábamos en Chiapa de Corzo, sería el tercero y último día sin comer ni dormir, lo que significaba que su plan entero iba a terminar a altas horas de la madrugada. Eso sonaba como buenas noticias cuando lo escuché, pero aún así, me preocupaba verlo en un estado tan malo. Fue la falta de sueño lo que realmente lo agotó. Pude ver cómo su cerebro se iba desgastando por estar despierto durante tanto tiempo sin combustible, y cuando fue al baño, su orina se veía marrón. No ese color amarillo oscuro, no saludable que ves después de una noche de verano en un jardín cervecero. Era un marrón enfermizo, como ron o whisky o algo así. Sé que puede parecer un poco extraño fijarse en su orina de esa manera, pero cosas como esas son bastante impactantes cuando nunca las has visto antes. Y no solo era su cuerpo, también era su mente. Empezó a repetir cosas, a tropezar con las palabras y luego a volver a un punto anterior de una conversación como si hubiera perdido el hilo. Y no hubieran pasado 10 o 20 minutos. Y cuando el sol empezó a ponerse, estaba listo para que todo terminara. Pero aún teníamos mucho por delante antes de eso. No dormí ni un segundo esa noche. Tampoco estaba completamente convencido de que Eduardo no intentara hacerse daño de alguna manera. Simplemente tuve que confiar en que no lo haría. Lo interrogué más y más a medida que avanzaba la noche, pero él estaba menos y menos de humor para charlar. Sin embargo, me dijo que había estado pensando en esa noche durante meses y la había repasado tantas veces que le aburría pensar en ello, y mucho menos hablar de ello. Me dijo que entendía lo molesto que debía ser, pero me contaría todo cuando terminara. Pero hasta entonces tenía que esperar. Finalmente, llegó el momento. Lo llevé hasta la cascada y comenzó a quitarse la ropa. Supongo que eso siempre fue un hecho. No quería mojar su única chaqueta y par de botas en el proceso, pero hacía un frío de 1000 demonios, y temblaba como un perro cuando me pasó la última de sus prendas sobre el ruido de la cascada. Sobre el sonido de la cascada lo escuché decirme que si llamaba o no salía dentro de una hora, debía ir y sacarlo. Estaría desnudo y empapado en medio de la noche chiapaneca congelada, y estaría en peligro de sufrir hipotermia si se quedaba expuesto demasiado tiempo. Y eso solo agregó más ansiedad a toda la situación. Cuando me agradeció por última vez, se dio la vuelta y desapareció en el agua. Pasaron exactamente 27 minutos cuando pensé que escuchaba algo sobre el ruido de la cascada. Recuerdo haber agudizado el oído pensando que mis oídos me estaban jugando una mala pasada, pero luego lo escuché de nuevo. Apenas era audible sobre el ruido de la cascada, pero sonaba mucho como una persona. Y luego de repente estaba Eduardo. Estaba blanco como un papel, flaco como un palo, y temblando violentamente. Luego estaban los ruidos que estaba haciendo, y Dios, eran inhumanos. No exactamente llorar, no exactamente gritar, todo embotado por 3 días sin comida o sueño. Tan pronto como alcanzó las orillas del arroyo, simplemente se derrumbó y le arrojé su chaqueta a su alrededor. No podía hablar, apenas podía moverse. E hice todo lo posible para arrastrarlo de vuelta al fuego y dejarlo allí para que se calentara adecuadamente. Le pregunté si podía comer y asintió muy débilmente, así que le lancé unas cuantas barras de cereales y una botella de agua frente a él. Tuve que alimentarlo y llevarle la botella a los labios para que comiera correctamente. Eduardo comía lentamente con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, y yo también derramé algunas. Una vez que había comido un poco más y bebido agua, Eduardo me pidió que lo ayudara a entrar en su tienda, para que finalmente pudiera dormir. Me aseguré de que estuviera seco. Lo ayudé a ponerse algunas capas y luego lo metí en una bolsa de dormir. Creo que ya estaba dormido antes de que terminara de arroparlo, y no quería nada más que meterme en mi propia bolsa de dormir para un merecido descanso. Pero cuando llegó el momento no pude hacerlo. Estaba atrapado entre estar demasiado cansado para mantenerme despierto y demasiado asustado para quedarme dormido. Pero cuanto más luchaba contra eso, más fácil se volvía. No sé exactamente qué hora era en ese momento, pero recuerdo haber visto un poco de luz azul en el horizonte distante.
Cerré los ojos por un segundo, y luego lo siguiente que supe fue que era plena luz del día. Mis ojos ardían y me sentía enfermo por lo exhausto que estaba. Pero cuando vi que Eduardo todavía estaba allí, respirando y dormido, supe que todo iba a estar bien. Intenté dormir un par de horas más, pero un cerebro hiperactivo alimentado por una siesta hizo que eso fuera imposible. Quería despertarlo, hacerlo comer un poco más y darle un poco de café, pero era por razones egoístas. Lo que realmente quería saber era qué había pasado en la cascada, por qué se había sometido a un infierno. Pero Dios sabe que necesitaba el descanso y habría mucho tiempo para hacer preguntas en el camino de regreso. Supongo que esta pieza es lo suficientemente larga como para resumir esa conversación lo mejor que pueda. Después de llevar a Eduardo de regreso a Chiapa de Corzo de manera segura, compramos un poco más de comida. Le compré a Eduardo una de esas grandes botellas de agua de coco para que pudiera seguir reponiéndose en el viaje, y luego comenzamos nuestro viaje de regreso a casa. No me dijo mucho sobre lo que había hecho o por qué lo había hecho. Dijo que todavía lo estaba procesando él mismo, pero en resumen fue así. Había leído algo en línea sobre esa cascada, algo sobre cómo los viejos chamanes solían ir allí a tener experiencias espirituales. La historia decía que si te concentrabas en meditar por alguien con suficiente intensidad, alguien que ya había fallecido, podías sentir su presencia, recibir su guía o conexión, o algo por el estilo. La única regla era que tenías que sentarte allí durante 3 días con nada más que agua de coco frente a ti para beber. Obviamente Eduardo intentó simplificar el proceso por seguridad y comodidad, pensando que mientras bebiera un poco de agua, podría hacer todo el ayuno y mantenerse despierto lejos de la cascada en sí. Estaba bastante preocupado de que hubiera arruinado el proceso y por lo tanto, arruinado el efecto deseado, pero no lo hizo. Según Eduardo, el proceso había funcionado exactamente según lo previsto. Siento que tengo que explicar en este punto que no soy una persona muy espiritual y no creo en experiencias paranormales o espirituales. Creo que Eduardo se empujó a sus límites físicas y psicológicas e indujo una especie de trance o estado alterado de conciencia. Y creo que, en el fondo, él también lo sabe. La cosa es que a él no le importa y yo tampoco realmente lo culpo. Y por mucho que no pretenda saber cómo funcionó, entiendo por qué quería hacerlo. Tener esa oportunidad de sentir la presencia o conexión con un ser querido fallecido, incluso si no es real, admito que veo el atractivo. Cualquiera que haya pasado por algo tan trágico como perder a su esposa e hija en un accidente, merece algún tipo de consuelo, incluso si ese consuelo es autoinducido. Y si sentarse detrás de una cascada durante 3 días le dio a Eduardo un poco de paz mental, entonces ¿quién soy yo para juzgarlo? Al final del día, Eduardo no estaba lastimando a nadie más, solo estaba lidiando con su propio dolor de la mejor manera que sabía. Y si eso significaba hacer algo tan extremo como lo que hizo, entonces, así sea. Así que ahí está, la historia de nuestro viaje a las montañas de Chiapas. No es la típica aventura de camping y senderismo que esperábamos, pero fue una experiencia que nunca olvidaremos. Y aunque Eduardo no me ha contado todos los detalles de lo que sucedió detrás de esa cascada, respeto su privacidad lo suficiente como para no presionarlo. Lo que sea que haya experimentado allí, lo dejaremos entre él y sus seres queridos fallecidos. Lo importante es que, después de todo, Eduardo está haciendo mucho mejor, y eso es lo único que realmente importa. Era ridículo etiquetar a todos los hombres como depredadores, pero estábamos en desacuerdo en algo un poco más sutil. Mi amiga creía que, dado que prácticamente cualquier persona, sin importar lo amable que pareciera o lo agradable que actuara, podría ser un depredador, tenía sentido ejercer cierto grado de precaución con cada hombre fuera de la familia inmediata. Yo pensaba que era una manera bastante pesimista de ver las cosas y que tenía sentido emplear la precaución caso por caso. No iba a marcar los primeros 2 dígitos del 911 en mi teléfono si un conductor de Uber me preguntaba cómo había sido mi día, pero sí llevaría mi spray de pimienta si me dirigía a una calle oscura. Debatimos sobre eso durante un tiempo,
mientras tomábamos unas copas de alcohol, y aunque siempre fueron intercambios amistosos, nunca llegamos a ninguna conclusión sólida. Sin embargo, mi amiga dijo algo que realmente me impactó. No todos los hombres, pero uno es suficiente. No tenía idea de lo acertada que estaba. Verás, unos meses después, conduje hasta Valle de Bravo en mi nativa Oaxaca, estacioné mi auto en el antiguo estacionamiento de la presa, y luego me dirigí desde mi sendero favorito hacia las montañas de los alrededores. De todos modos, subí hasta casi donde comienzan los senderos, tomé mis fotos, y luego empecé a bajar hacia el pueblo tomando fotos en el camino. A mitad de camino, llegué a un desvío en el sendero a mi izquierda, y cuando miré, vi a alguien parado allí en el sendero. Inmediatamente se destacó porque no llevaba ropa de senderismo, y nunca había visto a nadie tan arriba del sendero que no estuviera usando equipo de montaña o senderismo. Tenía el cabello largo, zapatillas deportivas, pantalones cortos holgados y una camiseta. Un chico skater blanco promedio, tal vez de 20 a 24 años, supongo. Eso no era del todo extraordinario por sí solo, pero este chico no tenía mochila ni botella de agua, solo parecía perdido. Nos miramos por un segundo, y le sonreí cortésmente antes de seguir mi camino, pero mientras lo hacía lo escuché llamarme con algo como, ¿este sendero sube hacia la montaña? Le dije que no, pero que lo llevaría a un sendero que sí lo haría, y luego le deseé suerte y seguí caminando. Ni siquiera creo que di 4 o 5 pasos antes de escucharlo llamar de nuevo, pero esta vez dijo algo tan extraño que realmente me hizo reír silenciosamente. El tipo dice, de una manera que hacía parecer que había habido alguna confusión menor: «Oye, ¿crees que esa es mi mochila?» Me detuve, sonreí ante lo loco que era su afirmación, y luego me volví y le dije, con un toque de risa, que debía estar confundido. Empezó a caminar hacia mí lentamente y con calma, diciendo, «No, esa es totalmente mi mochila. La he estado buscando toda la tarde». Dándole el beneficio de la duda, simplemente me quité la mochila de los hombros y luego se la mostré, diciendo, «Te puedo prometer que es mía. Incluso tiene mi nombre, mira». Y le mostré la etiqueta que decía Maddie. Se inclinó y entrecerró los ojos como si la escritura fuera diminuta, y no en letras mayúsculas grandes. Y luego me preguntó con una voz que sonaba genuinamente herida, «¿Por qué harías eso?» Recuerdo literalmente escuchar el jingle del «¿Qué tal el Sam Out?» en mi cabeza, y este tipo estaba jugando una broma estúpida conmigo con su amigo grabando desde detrás de un árbol, o estaba realmente loco, y no iba a quedarme para descubrir cuál era la verdadera. Subí mi cortesía al 100, le sonreí y le dije, «Lo siento mucho, pero me tengo que ir. Espero que encuentres tu mochila bien». Se quedó en silencio mientras me daba la vuelta y comenzaba a alejarme, y me encontré esperando que fuera el final del encuentro. Pero como descubrí, eso era más un pensamiento optimista que una evaluación precisa. A medida que el sonido de sus pasos me seguía por el sendero, comencé a ponerme nerviosa. Esto ya no era un encuentro inusual con un extraño raro, sino que el extraño raro ahora me estaba siguiendo por un tranquilo sendero de ladera sin otra alma a la vista. Recuerda lo que dije sobre el spray de pimienta y las calles oscuras. Esa regla también se aplicaba a los senderos de montaña, y siempre llevo uno de esos lindos mini sprays de pimienta en mis llaves del auto. En un movimiento suave me quité la mochila de los hombros nuevamente, metí una mano en el pequeño bolsillo donde guardaba las llaves del auto, y luego las metí en el bolsillo para acceder más fácilmente, y una vez que estuvo en su lugar me sentí un poco más cómoda para volver a vocalizar. Le pregunté al tipo si me estaba siguiendo, y me dijo que sí porque tenía su mochila. Le dije que no era una broma divertida, y que ni siquiera fue divertido la primera vez. Y él me dijo que no era una broma, que quería que le devolviera su mochila y que si no lo hacía, tendría que tomarla por la fuerza. Seguíamos caminando, yo con la espalda hacia él y él a unos 5 metros detrás de mí. Le dije al chico que comenzaba a sonar como si me estuviera amenazando. Cuando escuchó eso, adoptó un tono indignado, preguntándome cómo me atrevía a hacerme la víctima cuando yo era la que había robado su mochila. Estaba tan convencida de que era una broma en ese momento que realmente me detuve. Me di la vuelta y comencé a buscar al tipo skater igualmente tonto con algún teléfono inteligente. Mirando hacia atrás, creo que eso fue solo un pensamiento esperanzador. Si hubiera alguien más allí, no estaba tratando con otra persona loca, pero cuando me di cuenta de que estábamos verdaderamente solos en el sendero, eso no fue una sensación agradable, te lo puedo decir.
Así que una vez que me di cuenta de que este chico era o estaba loco o intentaba robarme de la manera más extraña imaginable, alcancé mi spray de pimienta. Lo saqué, se lo mostré, y él sacó de nuevo esa tarjeta de frustración. Le dije que si no dejaba de seguirme lo rociaría con el spray de pimienta y luego llamaría a la policía. Él respondió diciendo cosas como: hazlo, llama a la policía. Esa es mi mochila que llevas, con mis cosas dentro. Una vez más le dije que si se acercaba a 1,5 metros de mí, lo rociaría con el spray de pimienta, y luego me volví y me di cuenta inmediatamente del problema que estaba enfrentando. Si realmente quería estar segura, tendría que caminar hacia atrás por el maldito resto del camino hasta Valle de Bravo. Lo mejor que pude hacer fue mantener una distancia mínima segura y mantener mi mano en el spray de pimienta. Este chico me siguió durante una gran distancia, gritándome mientras caminábamos hacia abajo, y cuanto más hablaba, más grosero se volvía. Puede que haya mencionado al principio que actuaba de manera educada y bien educada. Luego cambió a un tono de víctima que había adoptado. Pero a medida que pasaba el tiempo, se volvía más y más grosero. Recuerdo que en un momento dijo algo como: no entiendo por qué estás siendo tan perra al respecto. Solo admite que estás equivocada y entrégame mis cosas. Y luego se volvió más agresivo. Comenzó a decir cosas como: necesitas terapia. Podrías hacer horas de sesiones y no resolver todo el maldito lío que tienes en tu cabeza. En realidad dijo eso. Mi sangre estaba hirviendo, pero sabía que era mejor no reaccionar. Si algo, solo quería detenerme para poder acercarse de nuevo, o si no, simplemente quería esta extraña atención que elegí no darle. Aparte de mirar de vez en cuando por encima de mi hombro para asegurarme de que no intentaba acercarse a mí, traté de no darle al chico ni una sola palabra. La distancia desde donde me encontré con el chico hasta donde terminaba el sendero era tal vez de solo 1 milla. Así que después de unos minutos caminando, literalmente podía ver a personas caminando cerca de las casas al final del sendero, y solo verlos fue un gran alivio. Sentí que casi estaba de vuelta en territorio amigable, ¿sabes? Incluso si el chico estaba siendo un idiota, no se atrevería a ponerme las manos encima si había otras personas alrededor. Pero lo que es aún mejor, de repente veo a estos 2 excursionistas caminando por el sendero hacia nosotros. Pensé que en lugar de arriesgarme a que este tipo me siguiera de vuelta a mi auto, le pediría a estos excursionistas que me acompañaran. Pero mientras nos acercábamos, el tipo que me seguía intentó un último truco. En cuanto llamé a los 2 excursionistas, comenzó a gritar por encima de mí. Estaba diciendo cosas como: ayúdenme, mi hermana ofreció medicamentos y quiere quitarse la vida. Tienen que ayudarme a agarrarla. Recuerdo haber mirado hacia atrás, completamente hirviendo en ese momento, preguntándome si accidentalmente me había topado con el psicópata más grande del planeta. Y luego, cuando me volví para decir algo en contra de lo que él dijo, escuché estos pasos rápidos y pesados acercándose a mí. Recuerdo haberme girado y visto al chico corriendo hacia mí, y haber soltado una ráfaga de spray de pimienta en el último segundo antes de que chocara conmigo. Gracias a Dios, la mayor parte, si no todo el spray, fue efectivo a pesar de sus esfuerzos por proteger su rostro mientras corría hacia mí. Cuando encontré mis pies, estaba sacudida pero aún furiosa, y fue profundamente satisfactorio verlo frotándose los ojos y gritando de dolor. Los excursionistas habían corrido hacia la escena en el momento en que me levanté, y les expliqué todo muy claramente, que el cretino no era mi hermano, y que me había estado acosando todo el camino por el sendero. Muy amablemente, me dijeron que lo mantendrían allí todo el tiempo que tardara en perderme de vista, y mientras me alejaba, saqué mi teléfono y llamé a la policía. Estaba casi al final del sendero cuando escuché el grito: no puedes decirme mierda desde una distancia lejana. Y justo cuando me volvía para mirar hacia atrás, los 2 excursionistas estaban forcejeando con este tipo en el suelo. Seguí caminando mientras relataba toda esta información al 911, sintiéndome increíblemente agradecida de que esos 2 excursionistas aparecieran cuando lo hicieron. Incluso cuando pensé que estaba a salvo, ahora sé, mirando hacia atrás, que no lo estaba. La gente ha sido secuestrada a plena luz del día antes, y no se puede decir qué habría pasado si él hubiera seguido siguiéndome. Lo que encuentro increíblemente espeluznante hasta el día de hoy es lo astuto que intentó ser, y cómo parecía disfrutar intentando ir mentalmente sobre mí en lugar de físicamente.
Aunque tengo la sensación de que lo mental era solo un aperitivo para algo que nunca tuvo la oportunidad de hacer. No podía decir si era verdaderamente psicótico o simplemente mentalmente enfermo. Nacida el 19 de diciembre de 1986, Martina Yakovich creció en México como la única hija de los migrantes filipinos Elizabeth y Mario Yakovich, quienes estaban divorciados. Al igual que muchos filipinos, tuvo una educación católica devota y también era descrita como trabajadora y líder natural, con ambiciones de asistir al Teachers College en la Universidad Autónoma de Nuevo León en Monterrey. Con una estatura de 1,61 m y un peso de 56 kilos, se mantenía en forma jugando voleibol y solo ocasionalmente intentaba trotar. Poco antes del feriado cívico de 2007, Martina había planeado participar en una conferencia juvenil cristiana en la ciudad de Guadalajara, pero a último momento cambió de parecer a favor de un viaje de senderismo al Parque Nacional Cascada Cola de Caballo en Nuevo León, acompañada por su prima Fátima Costulo de 20 años y dos amigos, Hernán Miga y José Bernardi. El Parque Nacional Cascada Cola de Caballo cubre un área de aproximadamente 3 kilómetros cuadrados y está ubicado en la Sierra Madre Oriental entre las ciudades de Santiago y Monterrey. Hay dos áreas principales de camping dentro de sus límites. El principal sitio de Villa de Santiago, que está a solo unos cientos de metros de la entrada del parque, y el sitio más pequeño de El Chipitín, que está a 3 kilómetros al oeste, no lejos de la carretera nacional 85. La mayoría de los senderos para caminatas en el parque son relativamente fáciles, con un promedio de entre 3 y 5 kilómetros. La única excepción es el Sendero de la Meseta, que tiene una longitud impresionante de 53 kilómetros y atraviesa el parque desde el Chipitín hasta el pueblo del Cercado. Salir de los senderos hacia la Cascada Cola de Caballo te lleva a lo que algunos han descrito como el terreno más accidentado de la región. Justo después del mediodía del domingo 5 de agosto de 2007, Martina y sus amigos llegaron al parque. Martina había estado al volante durante las 14 horas de viaje desde Monterrey, y después de completar lo que se convirtió en un viaje de 2 días, el grupo estaba exhausto. Montaron su campamento en el lote 88 del campamento de Villa de Santiago, y luego intercambiaron algunos saludos amistosos con sus nuevos pero temporales vecinos. Aunque el área de Villa de Santiago estaba muy concurrida ese fin de semana, con solo unos pocos lotes sin ocupar, mientras el bullicio del fin de semana festivo continuaba afuera, Martina y sus amigos se acomodaron para una siesta. El grupo estaba agotado por su largo viaje de 2 días, así que lo que estaba destinado a ser una siesta de media hora se convirtió en más bien una siesta de 4 horas. Despertaron alrededor de las 10:30 de la noche. Hicieron una pequeña fogata y luego cenaron juntos mientras consumían una pequeña cantidad de alcohol. Alrededor de las 3:30 a.m., el grupo decidió volver a la cama y todos se durmieron en un lapso de unos 30 minutos. 3 horas después, Martina despertó a Hernán y le pidió que la acompañara a las duchas comunitarias del campamento. Según Hernán, la pareja había planeado salir a correr juntos al amanecer, y después de lavarse y vestirse se dirigieron hacia los senderos. Corrieron juntos durante unos 30 minutos, y en algún momento Martina comenzó a cansarse. Al llegar a una intersección cerca de la entrada del parque, la pareja decidió separarse, y Hernán continuaría por el sendero más largo hacia la carretera nacional 85, mientras que Martina optaría por visitar la cercana Cascada Cola de Caballo antes de regresar al campamento. Hernán solo llegó a una pequeña zona de picnic junto a la carretera antes de que también comenzara a cansarse. Se detuvo brevemente para recuperar el aliento, talló las iniciales de los 4 miembros en una roca y luego regresó al campamento. Según él, pasó las siguientes horas buscando un hacha para desbastar algunos troncos demasiado grandes, pero no pudo encontrar una. Alrededor de las 9:30 a.m., José Bernardi y Fátima Costulo salieron de sus tiendas, prepararon el desayuno y se ducharon, creyendo que Martina regresaría en cualquier momento. Pero para las 11 a.m., comenzaron a preocuparse. José y Hernán fueron por uno de los senderos hacia la cascada que Martina había querido visitar.
También buscaron en el sendero del Cerro de la Silla y el sendero de la Cascada Cola de Caballo, así como en varios otros senderos por donde sospechaban que ella podría haber trotado, pero no la encontraron por ningún lado. Los dos hombres se mantuvieron tranquilos y evitaron levantar la alarma, creyendo que Martina sería encontrada pronto. Sin embargo, para mediados de la tarde, todavía no había vuelto. Alrededor de las 2 p.m., el grupo se acercó a un guardaparque del parque para informar la desaparición de Martina. Los guardaparques del parque se unieron al grupo de amigos y continuaron buscando en los senderos y playas cercanos. Cuando quedó claro que estaba desaparecida, les aconsejaron que informaran su desaparición a la policía. El equipo de respuesta de emergencia regional de la Policía de Nuevo León se hizo cargo de la búsqueda y rápidamente estableció un puesto de mando cerca de la Cascada Cola de Caballo. Casi 100 personas luego recorrieron la zona, incluidos policías, bomberos y buzos especialmente entrenados que buscaron en ríos y arroyos cercanos. Utilizaron equipos de GPS, radar subacuático, cámaras infrarrojas y 4 unidades caninas, así como 2 aviones de ala fija, un hidroavión, 3 helicópteros y una gran cantidad de embarcaciones. Sin embargo, no se encontró rastro alguno de Martina. El clima adverso y el terreno escarpado dificultaron enormemente la búsqueda, y algunos miembros del equipo de búsqueda resultaron gravemente heridos en el curso de su trabajo. Un hombre necesitó cirugía de emergencia después de un accidente mientras descendía, lo que resultó en laceraciones faciales horribles, mientras que otro fue llevado al hospital con un tobillo torcido y una rodilla lesionada después de una caída en una pendiente empinada. Un aspecto inusual de la búsqueda fue el uso de perros rastreadores que caminaban arriba y abajo de los senderos de la Cascada Cola de Caballo y el Cerro de la Silla en busca de Martina. Aunque recogieron su rastro en lugares donde había estado corriendo con Hernán Miga, no había rastros de ella en ningún otro lugar, incluyendo cerca de la cascada. Había desaparecido, pero su rastro de olor sugería que había abandonado el parque. En este punto, la búsqueda de Martina se volvió altamente científica. Los equipos de búsqueda comenzaron a estudiar mapas del área para identificar los llamados corredores antropogénicos, que son senderos naturales que ocurren fuera del camino trillado, como arroyos o ríos, e incluso líneas eléctricas, cualquier cosa que una persona pueda creer que los llevará de regreso a la civilización. También basaron sus áreas de búsqueda de la fase 2 en un perfil de comportamiento altamente avanzado de excursionistas perdidos, que indicaba que había un 90% de posibilidades de que aún estuviera dentro de un radio de 8 kilómetros de su última posición conocida. Pero su estado de salud era otra pregunta completamente diferente. La estrategia llevó a algunos desarrollos interesantes en la búsqueda. Se recuperaron un par de calcetines de un pozo profundo de agua en el río Ramos, un afluente que desemboca en el río Pilón. Los equipos de búsqueda también encontraron varias huellas en el área musgosa del suelo, no muy lejos de la cascada, y aunque las huellas coincidían con el tamaño del zapato de Yakovich, la falta de un patrón de la suela preservado hizo imposible determinar si fueron creadas por uno de sus zapatos para correr. Contra el consejo de la policía estatal, la familia de Martina viajó a la Cascada Cola de Caballo. Allí, montaron una serie de carpas en lotes alquilados por amigos y bienhechores, y se negaron a irse hasta que Martina fuera encontrada. Fueron acompañados por Raúl Escarpe, un sacerdote católico y también filipino-mexicano, quien realizó misas especiales para la familia para calmar sus temores. Escarpe también ayudó a aumentar el perfil público del caso, y en solo unos pocos días, un equipo de alrededor de 200 voluntarios estaba buscando en los alrededores. El equipo incluía políticos de las cercanas Santiago y Monterrey, pero también algunos miembros muy experimentados de búsqueda y rescate que no solo estaban aprovechando la oportunidad como una sesión de fotos. El 11 de agosto se llevó a cabo una búsqueda que duró 8 horas completas, cubriendo el área entre la playa este del Parque Nacional y la Carretera Nacional 85. Al día siguiente, señaló otra larga búsqueda, pero esta vez, menos de 100 de los voluntarios originales se presentaron para intentarlo nuevamente. Frustrados por la falta de resultados, los familiares de Martina admitieron abiertamente que su esperanza se estaba desvaneciendo. Los altos funcionarios de la policía de Nuevo León les aseguraron que las posibilidades de su supervivencia eran altas, pero sus seres queridos estaban claramente preparados para lo peor. El 21 de agosto,
La policía comenzó a usar un eufemismo inquietante para referirse a Martina como una persona no receptiva, lo que significa que no habría podido responder si los buscadores hubieran llamado su nombre. Esto llevó a la reasignación de todas las aeronaves y unidades caninas lejos de la búsqueda, dejando solo a un equipo reducido de 20 oficiales para continuar con el esfuerzo. 2 días después, la búsqueda fue cancelada y se anunció que las teorías investigativas ahora se centraban en la posibilidad de un secuestro. Sin embargo, la familia de Yakovich nuevamente criticó abiertamente la investigación, afirmando que la teoría del secuestro no se basaba en ninguna evidencia concreta. Se aceptó ampliamente que, viva o muerta, Martina ya no estaba en el parque. Pero si ese fuera el caso, ¿a dónde fue? Algunos sostienen que Martina desapareció como resultado de un ataque de puma y que cualquier resto potencial fue llevado y consumido por el animal. Sin embargo, si este fuera el caso, ciertamente habría evidencia en forma de ropa rasgada, sangre o marcas de arrastre. Un experto en vida silvestre local fue citado diciendo que no era imposible, pero muy poco probable que Martina hubiera sido víctima de un puma, y que los depredadores de ese tipo rara vez viajan más de 185 metros antes de consumir una presa. Otra posibilidad es que Martina haya muerto como resultado de lo que legalmente podría referirse como accidente. Muchos han citado la falta de experiencia de Martina en senderismo en la naturaleza y creían que probablemente llevó a perderse y desorientarse, especialmente si ya estaba exhausta después de su largo viaje de 2 días. Sin embargo, nuevamente, si este hubiera sido el caso, se habría recuperado algún rastro de ella, incluso si fuera el descubrimiento trágico de su cuerpo sin vida. Con esto en mente comenzamos a entender las frustraciones experimentadas por las fuerzas del orden y por qué cada vez más personas involucradas comenzaron a sospechar de juego sucio. Tan recientemente como en 2018, la madre de Martina había expresado su creencia de que su hija fue secuestrada o asesinada, citando la proximidad de la cercana carretera nacional 40. Elizabeth creía que su hija, demasiado confiada, podría haber sido un blanco perfecto para un posible asesino, quien luego podría escapar casi instantáneamente a pesar de las acusaciones de que los 3 amigos de Martina tenían algo que ver con su desaparición. Ellos han negado vehementemente cualquier participación y no son considerados sospechosos. Don MacArthur, exalcalde de Santiago, ha declarado que no cree que ningún residente local sea culpable de su secuestro o asesinato. Según él, el único otro homicidio conocido en la zona ocurrió en 2005 y estaba relacionado principalmente con el comercio de drogas local. Quizás una de las teorías más probables fue planteada por el presentador del podcast El Próximo Paso de Imer, David Ridgen, quien sugirió que el depredador sexual convicto Eduardo León podría haber estado involucrado en la desaparición de Martina, dada su historia de abuso a adolescentes. Además, la desaparición de Martina encaja en la ventana de tiempo en la que León estaba activamente acechando. Ridgen teorizó que después de su carrera, Martina se quitó los calcetines para entrar en las aguas del río Ramos, y fue allí donde fue emboscada por su asesino. Descartó la idea de que los calcetines recuperados del río no podrían haber pertenecido a Martina, diciendo que solo parecían más grandes debido a estar sumergidos durante tanto tiempo. Sin embargo, las teorías de Ridgen, aunque parecen estar bien pensadas, han sido ampliamente desestimadas por la Policía Estatal de Nuevo León, que no cree que Martina haya sido asesinada deliberada o maliciosamente. De hecho, 1 o 2 detectives incluso sugirieron la idea de que Martina desapareció intencionalmente para romper los lazos con su comunidad y su familia. Ciertamente, no sería la primera vez que un miembro de una comunidad religiosa estricta tuviera un cambio repentino de corazón, y en lugar de enfrentar la ira y la vergüenza de sus seres queridos, desapareciera. Sin embargo, hay evidencia sólida que sugiere que Martina tenía una relación maravillosa con sus padres y seguía compartiendo su profunda fe cristiana. Era firme en su asistencia a ciertas organizaciones juveniles cristianas, e incluso después de retirarse de su conferencia más reciente, optó por un fin de semana de campamento con amigos que conoció en una de esas mismas conferencias. Aunque la posibilidad no se puede descartar por completo, ya que las personas han ocultado secretos peores a sus familias antes, en este caso, lo que le sucedió a Martina claramente no ocurrió por propia voluntad. Sin embargo, otros miembros del equipo de búsqueda y rescate han cuestionado la efectividad de todo el esfuerzo de búsqueda.
Un voluntario afirmó que secciones enteras del bosque eran tan densas que si una persona quedara inmovilizada, la masa de vegetación circundante sería suficiente para mantener su cuerpo erguido, lo que potencialmente ocultaría el cuerpo de cualquier otro equipo de búsqueda aérea, que de lejos cubrió la mayor parte del terreno durante la búsqueda. El oficial de policía de Nuevo León, Greg Beasley, también habló de tales dificultades, diciendo a un periodista que, cuando tropiezas, no te caes. Quizás lo más cercano que alguna investigación ha llegado a descubrir la verdad detrás de la desaparición de Martina fue en marzo de 2009, cuando un voluntario de la organización sin fines de lucro de búsqueda y rescate de Ciudad de México afirmó que creía que los voluntarios realmente ubicaron los restos de Martina en noviembre de 2009. Durante esta búsqueda financiada privadamente, 6 perros de cadáver indicaron la presencia de restos humanos en un lugar en el río Ramos, pero una investigación adicional se hizo imposible debido a la velocidad y la profundidad del agua. Hussey cree que si los equipos privados de búsqueda y rescate hubieran tenido acceso a equipos más avanzados, su tarea podría haberse concluido allí y entonces. Tal vez ese sea de hecho el caso, y los restos de Martina Yacovich yacen profundamente bajo las aguas de la cascada Cola de Caballo. Pero así como muchas otras pistas en el caso han demostrado ser callejones sin salida, tal vez la razón por la que nunca ha sido encontrada en el parque es que ya no está allí. Como dijo un oficial de policía, la ausencia de restos es tal vez el mejor indicador posible de que Martina fue secuestrada, lo que plantea la pregunta: ¿el depredador que la tomó ha encontrado algún otro tipo de justicia indirecta o todavía caminan entre nosotros?